Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 495 Rompiendo la matriz. Se quedó estupefacto al instante. Nadie podía entender lo que estaba pasando. El ataque combinado de 4 adeptos del Dharma desapareció así como así. ¿Era esto una especie de camuflaje? Los 4 Dharma Laksanas del estado de Qin, que se enfrentaban a Lu Qin, estaban más conmocionados que nadie. Sabían muy bien que esto no era una especie de cortina de humo. Podían sentir claramente que el poder que habían liberado antes había desaparecido por completo en el momento en que estaba a punto de tocar a Lu Qin. Después de experimentar la confusión del microtaladro, instantáneamente se dieron cuenta de que este era un oponente que no podían igualar. El patrocinador del reino Yan era de hecho Lu Qin, tal como lo habían adivinado. Sin embargo, no esperaban que Lu Qin fuera tan poderoso. Este era un nivel en el que ni siquiera se atrevían a pensar. Después de que todo sucedió, sin importar cuán lentos fueran los 4, se dieron cuenta de que esta batalla ya no era algo que pudieran manejar. Con la ayuda de Lu Qin, la gente del reino Yan tuvo la capacidad de matar a los Dharma Laksanas del estado de Qin después de que abandonaron la protección de la vena espiritual. En este momento, solo había un pensamiento en sus mentes: correr. En este momento, realmente sintieron que sus vidas estaban en peligro. Además, se arrepintieron de no haber escuchado las palabras de Xie Xie. Sin embargo, ¿cómo podría Lu Qin dejarlos ir en un momento como este? Sin un sonido, la figura de Lu Qin, que era tan pequeña como una hormiga en comparación con el cuerpo de un poder del Dharma, apareció junto al poder del Dharma del estado de Qin, que tuvo la reacción más rápida y corrió más lejos. Esa persona no se dio cuenta de que Lu Qin, de quien estaba extremadamente aterrorizado, había aparecido a su lado. Lu Qin también había dominado los métodos del manual inmemorial del espíritu del vacío. Además, con su estado y fuerza actuales, podría usarlos más fácilmente. También fue más difícil para otros protegerse de él. Podía retraer completamente el poder mágico del espíritu del vacío que usó cuando caminaba en el vacío. Aunque esto redujo el daño explosivo de la caminata en el vacío, era prescindible. Por el contrario, Lu Qin podría usar otros métodos para reunir este poder y lograr mejores resultados. Justo como ahora. No hubo fluctuaciones de energía mientras Shu Kangduo caminaba. El Dharma Laksana del estado de Qin, en el que Lu Qin tenía los ojos puestos, no notó nada. Entonces, Lu Qin golpeó y todo el cuerpo del Dharma se desintegró instantáneamente. Fue solo después de que Lu Qin hizo su movimiento que los otros 3 Dharma Laksanas del estado de Qin lo notaron. No desató su poder del Dharma, sino solo en su estado normal. Con un simple golpe, había aplastado por completo a un adepto medio del Dharma, Lao Ai. ¿Qué clase de poder era este? En este momento, el miedo en sus corazones fue aún mayor. Por supuesto, parecía que Lu Qin lo había hecho con facilidad. Pero en realidad, tuvo que llegar a un nivel muy profundo del mar divino para poder hacerlo. El puñetazo de Lu Qin puede parecer simple y ligero, pero en realidad, este puñetazo contenía el mundo interior de Lu Qin. Los cultivadores del plano del Dharma, especialmente en la era actual, no sabían nada sobre el poder del mundo interior, y les era imposible estar en guardia. Un golpe fue suficiente para destruir un ídolo del Dharma. ¿No era esto normal? Para ser honesto, incluso si los 3 restantes hubieran visto el poder del golpe de Lu Qin, cuando los enfrentó, el resultado no sería muy diferente al de ahora. Por un lado, había una gran brecha en su reino de cultivo y poder duro. Por otro lado, no tenían imaginación sobre este nivel de poder. En el mundo de cultivo actual, la etapa del mar divino era solo una leyenda. Incluso muchos adeptos al Dharma sospechaban si había un nivel más alto por encima de la etapa del Dharma. En tal entorno, ¿quién podría saber qué tipo de poder especial poseía el reino divino del mar? No sabían cómo bloquearlo en absoluto, y el miedo en sus corazones se hizo aún más fuerte. Lo único que podían hacer era correr por sus vidas. Sin embargo, Lu Qin no les daría la oportunidad. Claramente estaba muy, muy cerca de Rodu. De hecho, para un ídolo del Dharma, estaba a solo un paso. Sin embargo, no tenían ninguna posibilidad de cruzar este paso. Mientras caminaba por el vacío, Lu Qin parpadeó 3 veces y golpeó 3 veces. Los 3 cuerpos de Dharma fueron todos destruidos. 2 de los Dharma Laksanas murieron en el acto. Anuncios de Put Future. Lu Qin negó con la cabeza con un tinte de arrepentimiento. Había querido mantenerlos con vida. Sin embargo, el daño a un cultivador sería demasiado grande si se destruyera un cuerpo de Dharma. Lu Qin en realidad había retenido un truco, pero no quería matar al cultivador directamente.
No siguió con otro ataque. Cuando atacó, hizo todo lo posible para evitar al cultivador. Sin embargo, si incluso el daño de la destrucción del cuerpo de la trascendencia no pudo resistir el Tao Wu, entonces no había nada que pudiera hacer. Lu Qin negó con la cabeza levemente mientras miraba la formación Luodu que ya se había levantado. No atacó de inmediato. Apretó las manos y levantó las dos imágenes inconscientes y del Dharma viviente que había besado. Se retiró en silencio y los agarró a los dos, regresando al interior del acorazado en el cielo. En el proceso de retirada, había usado su propio poder para sellarlos a los dos. Con las habilidades actuales de Lu Qin, era imposible romper el sello que había colocado. Mientras el sello no se rompiera, estas dos personas eran como dos mortales que ni siquiera tenían la fuerza para atar un pollo. A lo sumo, sus cuerpos físicos eran más fuertes y eran fáciles de proteger. En cuanto a cómo tratar con los dos cautivos, Qian, Lu Qin dejó que Lu Chaoxi lo manejara. Sería mejor si pudiera hacer que se rindieran, pero si no podía, simplemente los encerraría y trataría de no matarlos. En la ciudad, el rostro de Xie estaba pálido. No fue solo él, casi todos los cultivadores del país Qin mostraron su pánico en sus rostros. ¿Cómo podría no entrar en pánico? 4 adeptos al Dharma se fueron así como así. 2 muertos y 2 capturados. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todo había terminado. Como comandante en jefe, Xie todavía tenía algunas cualidades de comandante en jefe. Rápidamente se obligó a calmarse del impacto de la incredulidad y comenzó a pensar en lo que debería hacer a continuación. Sin embargo, no importa cuán tranquilo estuviera Tao Wu, ese miedo incomparable aún llenaba su corazón. Se dio cuenta de que no importaba la elección que hiciera, sería inútil. Sus 4 camaradas habían sido asesinados en un instante sin ninguna capacidad de resistencia. Si fuera él, el resultado definitivamente sería el mismo. No habría ninguna diferencia. Ahora estaba bajo la protección de la gran formación de Luodu y Lu Qin no lanzó otro ataque de inmediato. Sin embargo, sospechaba mucho si la formación Luodu podría protegerlo. Pero, ¿qué más podía hacer si no podía conservarlo? ¿Iba a escapar? Esta fue también una elección muy racional. Si podía escapar, era mejor seguir con vida que morir en vano aquí. Sin embargo, el requisito previo era que pudieran escapar. Sospechaba mucho de esto. El poder que Lu Qin había mostrado antes era una supresión total. No tenía dudas de que no podía igualar la velocidad de Lu Qin. Si sueltan la formación Rodu y huyen, lo más probable es que los atrapen y los maten con un solo golpe. Si no podía irse, entonces solo le quedaba una opción. Inmediatamente ordenó a todo el ejército que activara la formación Rodu, y él mismo se quedó dentro de ella. Apostaba a que, aunque los métodos de Lu Qin eran extraordinarios y parecía que había aplastado por completo a los cultivadores ordinarios del plano del Dharma en términos de fuerza absoluta, Lu Qin no tenía una habilidad muy poderosa para romper formaciones. Podía confiar en su propia fuerza y el apoyo del meridiano espiritual de grado 6 de la formación Luodu para resistir a Lu Qin. Por otro lado, después de entregar los cautivos a sus 2 hijos, Lu Qin flotó una vez más y llegó ante la gran formación de Luodu. Lu Qin se sintió un poco arrepentido al mirar la gran formación que tenía delante. De hecho, incluso antes, tenía una forma de romper fácilmente esta formación. Bajo las instrucciones de Lu Qin, muchos de los discípulos del clan Lu se unieron a la guardia del uniforme bordado. Luego, se ordenó que se dispersaran en varios lugares. No necesitaban asumir ningún trabajo de inteligencia directo. Su papel más importante era en realidad permitir que Lu tuviera un objetivo fijo adicional para que pudiera ser teletransportado en cualquier momento. Luodu, como capital del país de Lian, naturalmente tenía un descendiente directo del clan Lu escondido en su interior. Pero fue una pena que cuando se llevaron a Luodu, aunque este discípulo del clan Lu se había escondido bien, le resultó demasiado difícil esconderse cuando el ejército de Qin estaba buscando en toda la ciudad. Anuncios de Put Future. Por razones de seguridad, este discípulo del clan Lu, que se había estado escondiendo en Luodu, fue expulsado de la ciudad después de la caída de la ciudad. Fue encerrado en el campo de prisioneros fuera de la ciudad como prisionero de guerra. Por el momento, no había peligro para su vida. Sin embargo, Lu Qin podría olvidarse de usar este ojo para teletransportarse a la ciudad de Luodu y atacar la formación desde adentro. Si tuviera que romperlo directamente desde el exterior, probablemente tomaría un poco de esfuerzo romperlo. Sin embargo, Lu Qin todavía tenía muchas opciones para cambiar por la resurrección. Esta vez, lo había cambiado directamente por los 3 meses de resurrección.
Tuvo mucho tiempo y pudo refinar lentamente este caparazón de tortuga. De hecho, si God King no se apresuraba a llegar a la escena, 3 meses serían suficientes para que Lu King liderara un equipo y rompiera la línea de defensa del estado de Qin. Serían capaces de viajar una larga distancia. No importaba incluso si la línea de batalla se prolongaba. En manos de Lu King, había 2 opciones que podrían permitirle revivir durante 3 años. Había ahorrado durante tanto tiempo solo para esto. Por supuesto, no tenía que pensar demasiado en cosas que estaban más lejos. En este momento, era más importante romper la formación. El cuerpo de Lu King se movió lentamente hacia adelante. Cuanto más se acercaba, más podía sentir la repulsión de la formación de la vena espiritual. Detrás de la formación, la presión en el corazón de Xie Xie creció mientras miraba a Lu King, que se estaba acercando. Finalmente, no pudo soportarlo más. Comenzó a movilizar el poder de la matriz y atacó. Una serpiente relámpago apareció repentinamente de la nada en la formación y explotó hacia Lu King. Tal ataque fue casi equivalente a un ataque de fuerza total de un cultivador plano Dharma ordinario. Sin embargo, la situación era exactamente la misma que cuando los 4 Dharma Laksanas del estado de Qin rodearon a Lu King y lo atacaron al mismo tiempo. Cuando el ataque entró en contacto con un lugar que estaba muy cerca de Lu King, desapareció de repente. No había ningún movimiento en absoluto. Por supuesto, toda la formación todavía sentía repulsión por Lu King. Como controlador de la formación Luodu, Xie Xie también podía sentir esto. Xie Xie se calmó después de darse cuenta de que sus ataques eran inútiles. Ya no trató de hacer cosas tan inútiles. En cambio, usó su propio poder y movilizó el poder de todos los cultivadores del estado de Qin que estaban a cargo de la formación en el área de Luodu. Juntos, fortalecieron la capacidad de rechazo de la formación en Luodu. Trató de crear un campo de fuerza similar a una onda de choque, con la esperanza de poder empujar a Lu King. Esto fue efectivo. Xie Xie pudo ver claramente que el cuerpo de Lu King había sido empujado hacia atrás por la fuerza repentina que había movilizado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de continuar y empujar a Lu King de una sola vez, vio a Lu King levantar la mano izquierda. Un sentimiento siniestro se elevó desde el fondo de su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, vio a Lu King cargar repentinamente hacia adelante. Rápidamente activó el poder de la formación y se acercó a Lu King. Sin embargo, este sentimiento era como si hubiera provocado un vendaval, pero soplaba hacia el pico de la montaña. No podía hacerle nada a la otra parte. Más importante aún, el pico de la montaña todavía avanzaba a gran velocidad. Su rostro se puso pálido al instante. Había puesto todas sus esperanzas en que la gran formación de Luodu pudiera detener a Lu King. Además, claramente había visto un rayo de esperanza en este momento. Pero ahora, esa pequeña chispa de esperanza se había extinguido fácilmente con la actuación de Lu King. El método que Lu King estaba usando para romper la formación era en realidad muy simple. El poder del mundo interior se expandió hacia afuera, envolviendo completamente su cuerpo por dentro. Este fue también el límite de la expansión del mundo interior en la etapa del mar espiritual. En este estado, la gran formación del Luodu en realidad estaba luchando contra el mundo interior de Lu King. La diferencia directa de poder hizo imposible que este tipo de confrontación se llevara a cabo. En verdad, el poder de la formación Luodu fue tremendo. Al principio, Lu King todavía estaba tratando de encontrar una forma de romper la formación. Sin embargo, después de un breve intento, Lu King se dio cuenta de que llevaría demasiado tiempo. También tendría que gastar demasiada energía. Un meridiano espiritual de 6 estrellas contenía el poder del cielo y la tierra. Incluso si uno hubiera alcanzado el reino del mar divino, todavía no era apropiado luchar contra él solo. Sin embargo, incluso si no pudiera romper la formación, Lu King aún podría cargar solo. Para Lu King, el inmenso poder de la formación era inmenso. Sin embargo, fue como una tormenta de arena que llenó el cielo. Aunque todavía era bastante incómodo para él, después de que el poder del mundo interior lo envolviera, era como una roca dura. Aunque el viento y la arena eran fuertes, no pudieron llevárselo. Por el contrario, todavía podía ir contra el viento. De hecho, esto también se debió al hecho de que las formaciones defensivas de la era actual no estaban lo suficientemente avanzadas. Si fue en la antigüedad, un cultivador en la cima de la etapa de aspecto del Dharma con un meridiano espiritual de 6 estrellas, podría realmente mantener a un cultivador en la etapa del mar espiritual afuera durante mucho tiempo. Sin embargo, eso se debió a que la gran formación en la antigüedad se estableció especialmente y utilizó medios para lidiar con el poder del mundo interior. Desafortunadamente, no existía tal tecnología en esta era.
496 Desafío a la batalla. Para la gente de Qin, fue una pena que casi todos los conjuntos de pulsos espirituales no estuvieran diseñados para cultivadores en el escenario del mar divino. Por un lado, después de la gran destrucción de la era antigua, una gran cantidad de técnicas se perdieron y retrocedieron, lo que resultó en la pérdida de tales técnicas. Aparte de eso, había otro punto muy importante, que era la relación entre la oferta y la demanda. Si no hubiera necesidad, naturalmente no habría una motivación correspondiente. Ya sea para volver a desarrollar este método o para encontrar y restaurar una tecnología similar de la antigüedad, obviamente no fue una tarea fácil. En el entorno mundial actual, antes del avance de Lu Qin, no había cultivadores divinos del mar en todo el mundo. ¿Cuál fue el punto de hacer algo de tan alto nivel? Sin ningún beneficio, nadie haría tal cosa. Pero ahora, Luo Du, que no tenía esa técnica, se enfrentaba a un gran avance de Lu Qin, un experto de primer nivel en el divino nivel del mar. Después de darse cuenta de que la gran formación de Luo Du no podía detener el avance de Lu Qin, Xie no pudo pensar en otra forma de detener a su oponente. No quería esperar a su muerte. Hizo todo lo posible para movilizar el poder de la vena del espíritu, el poder del ejército de cultivadores y su propio poder, arrojándolos a la formación defensiva, cambiando constantemente los métodos de ataque y defensa de la formación. Sin embargo, todo esto fue en vano. Trabajó duro y lo intentó así. No sabía cuánto tiempo había pasado. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, solo pudo observar impotente cómo Lu Qin se dirigía hacia él sin muchos obstáculos. No había diferencia entre hacer todo su trabajo duro y no hacer nada. A medida que la distancia entre los dos se acercaba, podía ver el rostro de Lu Qin aún más claramente. Al final, cuando los dos se enfrentaron, Xie finalmente dejó toda su resistencia. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. ¿Ya has superado el reino de la materialización? Sí. El rostro de Xie reveló una expresión de comprensión. ¿Algo más que quieras preguntar? No hay nada más. Lu Qin no dijo nada más. Golpeó hacia adelante. Para mantener la formación defensiva a pleno rendimiento, Xie ya había invocado su poder Dharma. El golpe de Lu Qin destruyó el cuerpo de Dharma. Xie era mucho más poderoso que sus otros 4 colegas del avión Dharma. La destrucción de su cuerpo de Dharma no fue suficiente para matarlo. A pesar de que estaba gravemente herido, todavía podía moverse. Sin embargo, nada era más doloroso que un corazón muerto. Aunque su cuerpo todavía estaba lleno de vitalidad, su corazón ya estaba lleno de desesperación. Incluso hubo una sensación de alivio como si hubiera entendido la verdad. ¿Cuál era el punto de poder moverse y luchar en este estado? Xie realmente no tenía voluntad para resistir. En este punto, la recuperación de Rodu era una conclusión inevitable. Después de que Lu Qin hizo su movimiento, aunque la formación protectora de Luo Du no fue destruida, los 5 Dharma Laksanas del estado de Qin en la ciudad estaban muertos o capturados. En cuanto al propio Lu Qin, estaba dentro de la gran formación de Luo Du. No fue fácil para él apagar y desactivar la matriz protectora desde el exterior, pero nada podía detenerlo desde el interior. Después de cerrar la formación, los 2 buques de guerra del reino Yan entraron en la ciudad. Lu Chaoxi y Lu Chaoe también liberaron sus cuerpos de Dharma y se precipitaron. Todavía quedaban muchos cultivadores del estado de Qin en la ciudad. Todavía estaban oponiendo resistencia bajo el liderazgo de algunos cultivadores y oficiales de alto nivel. Sin embargo, tal resistencia ya no fue un problema para el ejército de Yan. Aunque el número de soldados Yan era relativamente pequeño, 2 adeptos al Dharma eran suficientes para encargarse de todo. Además, todavía estaba Lu Qin. En Rodu, mientras la gente de Qin pudiera organizar una resistencia, se extinguiría de inmediato. Sin mencionar que todavía había 2 acorazados en el cielo. Por supuesto, como el número de cultivadores era demasiado pequeño, no era realista tener un control total. Sin embargo, el ejército de Ian no los obligó a hacerlo. Anuncios de Put Future. Como no podía controlar a Luo Du por el momento, simplemente lo dejaría de lado por el momento. En resumen, lo más importante era matar a una gran cantidad de soldados Qin y derribarlos. En cuanto a su control sobre Rodu, no tenía que preocuparse demasiado por eso. Mientras se expulsara a la influencia del pueblo Qin, la fuerza principal del ejército Ian seguiría. Con decenas de miles o incluso cientos de miles de tropas, naturalmente sería más fácil controlar a Luo Du. Además, el país de Liang tenía su propio equipo. Aunque la fuerza principal del ejército de Liang había sido aniquilada, el emperador del país de Liang todavía estaba vivo. El ejército de Ian ya se había puesto en contacto con el emperador de Liang. En el futuro, también vendría aquí con el ejército del reino Ian.
Por supuesto, nadie sabía qué pasaría en Lian después de eso. Lu Qin no había pensado en este asunto. Su hijo, Lu Chaoxi, debería poder manejar este asunto. En cuanto a Lu Qin, estaba más preocupado por la ley del Rey Dios. En cuanto a esa ley Dios Rey, no lo hizo esperar más. Un mes después, se recuperó en su mayor parte la tierra del país de Lian que había caído en manos enemigas. Por supuesto, esto fue solo una recuperación nominal de las fuerzas armadas. Pasaría mucho tiempo antes de que estos lugares volvieran a su estado anterior a la guerra. Sin embargo, las fuentes de Reiki volvieron a estar bajo control. Esto también significó que la línea de defensa occidental del país de Liang había sido recuperada. Después de que las fuerzas principales del estado de Qin fueran aniquiladas casi por completo en Rodu, no pudieron formar una defensa efectiva en esta área. Al mismo tiempo, a medida que la noticia de la actuación de Lu Qin en la batalla de Rodu se difundió cada vez más, la gente comenzó a tener algunas conjeturas sobre su fuerza. Aunque los funcionarios no habían hecho una declaración clara, casi todos estaban seguros de que Lu Qin había llegado a un nivel superior. En el pasado, la gente podía ver en algunos libros, historias y mitos antiguos incompletos que había 3 niveles por encima del poder del Dharma. Mar divino, Tongsu y Kongtong inmortal verdadero. Sin embargo, en la larga historia, los registros creíbles podían ver claramente que el poder del Dharma era la cima de todo. Al menos, nadie había oído hablar de un verdadero cultivador divino del mar en la era de las 9 naciones. Ahora, después de que la actuación de Lu Qin en Luodu se hubiera extendido por todo el mundo, ¿quién se atrevería a negar que este no era el poder del escenario del mar Spirit? Los ídolos del Dharma no podían hacer lo que había hecho Lu Qin. A medida que más y más personas creían en esta noticia, la moral de los dos bandos experimentó una transformación masiva. La moral del ejército de la Alianza era extremadamente alta, mientras que la moral del ejército de Qin era baja. Incluso los cultivadores de refinamiento de Qi en la parte inferior de la jerarquía conocían el impacto de las principales potencias en la guerra. Y ahora, una persona tan invencible había aparecido entre los enemigos. ¿Cómo iban a pelear esta guerra? Los adeptos del Dharma del estado de Qin estaban aún más aterrorizados. La fuerza de Xie Xie fue reconocida en el estado de Qin. Se podría decir que es un experto en el plano del Dharma. Sin embargo, tal persona, junto con otros 4 adeptos al Dharma, fue completamente aniquilada en una sola batalla. Se decía que los mataban con mucha facilidad. Si incluso Xie Xie era así, ¿cómo podría ser alguien más? Cada cultivador de alto nivel del estado de Qin tuvo que considerar una pregunta. Si yo fuera el que se encontrara con Lu Qin, ¿qué haría? Todas las conclusiones solo podrían resumirse en una palabra: esperar a la muerte. Con tal comprensión, sería el sueño de un tonto tener una fuerte voluntad de luchar. Todo el ejército de Qin se había retirado. Incluso cuando se enfrentaban a oponentes que obviamente no eran tan fuertes, a menudo optaban por retirarse. Este era un ejército totalmente diferente al ejército de Qin que luchó valientemente en cada batalla. Bajo tales circunstancias, Qin Shan, el emperador del estado de Qin, personalmente escribió una carta y se la entregó a Lu Qin. Al mismo tiempo, también se hizo público el contenido de la carta. Por un lado, estaba abierto a los asuntos internos del estado de Qin. Por otro lado, estaba abierto a los enemigos de todo el mundo del cultivo. El contenido de la carta era simple. Escuché que entraste en el mar divino y mataste a mi general. Yo también entraré en el mar divino. Por favor, ven al este de la ciudad de Danzhou y resuelve la situación con una batalla, para que la gente común no vuelva a sufrir. Era solo un mensaje simple, pero el significado ya era muy obvio. Como emperador del Gran Qin, Qin Shan fue sin duda el líder supremo del Gran Qin. En cuanto a Lu Qin, aunque no era el emperador, sus 2 hijos se habían convertido en emperadores. Además, era muy obvio que él era la persona más fuerte y poderosa del clan Lu, el reino Yan, el reino Qi e incluso todo el mundo de cultivo del este. Anuncios de Put Future. La batalla entre los dos, ya sea victoria o derrota, vida o muerte, definitivamente tendría un impacto decisivo en esta guerra a gran escala que duraría más de 10 años y afectaría a todo el mundo del cultivo. En otras palabras, en los últimos 10 años, innumerables cultivadores inmortales lucharon hasta la muerte y derramaron sangre. Innumerables montañas y lagos habían sido arrasados y llenos de barrancos en la batalla entre cultivadores. Todo esto fue para allanar el camino para esta batalla. Esta batalla determinaría quién sería el maestro del futuro mundo de cultivo. Ante el desafío de Qin Shan, Lu Qin sin duda decidió aceptar. No había otra opción. Debe ser cierto que Qin Shan había entrado en el mar divino. Lu Qin incluso sintió que Qin Shan ya no existía.
Dentro del cuerpo del gran emperador Qin había un verdadero rey dios del reino divino ilimitado. La fuerza del escenario del mar divino, que estaba completamente en un nivel inferior. Incluso si Lu Qin no estuviera de acuerdo, la otra parte saldría de la montaña e iría al campo de batalla para matar. Su eficiencia probablemente no sería inferior a la de Lu Qin. Incluso si no hiciera un movimiento, nadie podría detenerlo. En ese momento, todavía sería una batalla decisiva entre él y la otra parte. Dado que ese era el caso, ¿por qué tuvieron que pagar con tantas vidas? Busquemos un lugar y peleemos. Si ganamos, todo estará bien. Si perdemos, lloraremos. Si perdía, Lu Qin solo podía decirle a su superior, Lu Wuan, que había hecho todo lo posible. Después de la batalla, todo el campo de batalla había entrado en un período de calma. Todos parecían entender que no había necesidad de luchar hasta la muerte. Incluso si obtuvieran una gran ventaja, sería inútil si fueran derrotados en la batalla final entre Qin Shan y Lu Qin un mes después. Los ojos de todos estaban puestos en Danzhou. Cultivadores de alto nivel de todo el mundo habían estado corriendo en la vasta área de Jingzhou en muy poco tiempo. Por supuesto, este llamado correr todavía tenía un propósito. Su objetivo principal era inspeccionar el campo de batalla. Esto fue para evitar trampas ocultas cuando las dos principales potencias de ambos lados estaban peleando. Por supuesto, para las personas del nivel de Qin Shan y Lu Qin, no tenía mucho sentido tenderles una emboscada. Incluso si hubiera algunos cultivadores de aviones Dharma al acecho, no serían una amenaza para los dos. Sin embargo, esto era lo único que podían hacer sus subordinados. Por supuesto, no era como si no hubiera otra manera. Por ejemplo, si Qin Shan o Lu Qin actuaran personalmente y establecieran algunas formaciones con anticipación en el campo de batalla predeterminado, realmente podrían afectar el resultado de la batalla. Sin embargo, los dos no eran idiotas. Aunque Lu Qin no vino personalmente, no significaba que no prestara atención a este lugar. Estaba casi 100% seguro de que no sería engañado. Él, por otro lado, tenía la intención de engañar a la otra parte. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidió darse por vencido. Había dos razones principales para esto. Por un lado, si Lu Qin quisiera usar un truco tan pequeño, tendría que cambiar por una opción de intercambio de avivamiento. Si fuera realmente útil, a Lu Qin no le importaría usarlo. Si pudiera obtener cierta ventaja en su batalla contra la ley de Dios Rey pagando un precio, definitivamente valdría la pena. Sin embargo, no importa cómo lo pensara Lu Qin, sentía que era poco probable que la ley del Rey Dios fuera engañada por tal movimiento. En la carta que Qin Shan le había enviado, afirmaba que estaba en el nivel del mar divino. Lu Qin se mostró escéptico sobre este asunto. Esto podría ser cierto porque había un límite superior al poder del mundo. De hecho, era posible que solo pudiera ejercer la fuerza del nivel del mar espiritual. Sin embargo, aún así, la conciencia de un Gretkin estaba justo allí. No le faltaría conocimiento, por lo que de hecho era muy difícil ser engañado. Basado en esta consideración, Lu Qin lo pensó y decidió no hacer algo tan inútil. Esperó pacientemente, cultivó su cuerpo y ocasionalmente se tomó el tiempo para echar un vistazo fuera de la fortaleza de Chang'an en forma de conciencia a través de la capacidad de teletransportación. La luz dorada que había visto antes se había ido. Su conjetura anterior era de hecho correcta. Era el símbolo del descenso de un dios rey. El momento de la batalla se fijó para ser un mes después. Fue solo un mes. Para los cultivadores, este fue un período de tiempo muy corto. Pronto, este período de tiempo pasó. Toda la ciudad de Danzhou quedó clara. Aunque se acordó que el campo de batalla estaría a 1000 millas al este de la ciudad de Danzhou, la batalla entre Dharma Laksanas podría alcanzar cientos de millas, incluso cientos de millas. ¿Qué tan grande sería la réplica de una batalla entre dos grandes potencias cuya fuerza excedía con creces el reino de la materialización y había alcanzado el nivel del mar profundo? En el pasado, cuando estallaba una guerra, aquellos que no podían escapar o quedaban atrapados en el fuego cruzado solo podían culparse a sí mismos por su mala suerte. Pero ahora, dado que se le había dado un mes de tiempo, aquellos que necesitaban huir casi todos habían huido. Un área tan grande fue un escenario para Lu Qin y Qin Shan. Capítulo 497 Capítulo 81. Sistema de vida perfecto activado. Enlace del sistema. Sonó el tono de advertencia del sistema. Ding. Anfitrión, los resultados de detección del sistema son correctos. Tu fecha de muerte es de hecho la fecha de tu muerte. Uno de sus compañeros de cuarto le gritó. Xiaoning. Tenemos que irnos rápido. Solo quedan 15 minutos para la reunión, y nuestro instructor es tan feroz.
Si llegamos tarde, definitivamente terminaremos 100 flexiones. Xiao Ning siguió a su compañero de cuarto al campo de la escuela aturdido. Al escuchar la explicación del instructor de entrenamiento militar sobre el programa de entrenamiento de hoy, Xiao Ning estaba en un estado de desesperación. El instructor Ming Xuan, que estaba explicando lo esencial de la postura militar, notó la distracción de Xiao Ning, la tercera persona de izquierda a derecha en la cuarta fila. De un paso adelante. Ming Xuan gritó. Xiao Ning todavía estaba en estado de duda, como si no hubiera escuchado nada. Como veterano, no era la primera vez que Ming Xuan dirigía a los estudiantes de primer año en el entrenamiento militar. Entendió que siempre habría algunas espinas entre los estudiantes. Como instructor, no tenía miedo de este tipo de problemas. Bajo la premisa de que no golpeaba a los estudiantes, tenía muchas formas de castigar a tales estudiantes. Estaba bien si permanecían de pie por mucho tiempo, pero lo más importante era que cuando se paraban en una postura militar, el instructor los castigaba. Poner un naipe entre las rodillas de los estudiantes. En este momento. Bendición del sistema. No morirás antes de la fecha de tu muerte. Nin desolado estaba estupefacto. Todavía tenía que morir. Solo me queda un día de vida, y me estás dando esto. Xiao Ning había pensado que el sistema encontraría una manera de salvarlo, pero solo le dio una bendición del sistema aparentemente inútil. Su estado mental se había derrumbado por completo. Pensando en esto, Xiao Ning suspiró en su corazón. Misión de novato. Elige un edificio cercano y salta desde él. Recompensa de la misión. Retrasa la fecha de la muerte una semana. 4 Ferraris para 1. Sistema de vida perfecto activado. Enlace del sistema. Alborotador. Ming Xuan inmediatamente detuvo su explicación y caminó frente a Xiao Ning. Te lo advierto, chico. Estamos en medio del entrenamiento militar. Ya no sois estudiantes, sino mis soldados. Desobedecer las órdenes tendrá graves consecuencias. ¿Por qué no te paras en una posición militar durante 2 horas para entender? Ming Xuan sonrió mientras decía esto. Los otros estudiantes comenzaron a simpatizar con Xiao Ning. Algunos de los estudiantes de la clase ya habían experimentado el castigo del instructor o de pararse en una posición militar. Estaba bien si se paraban por mucho tiempo, pero lo más importante era que cuando se paraban en una postura militar, el instructor ponía un naipe entre las rodillas de los estudiantes. Esto estuvo bien. Anuncios de Put Future. La clave era que mientras estaban de pie, el instructor los atacaba de repente. Usaría su rodilla para golpear la pierna del estudiante, o de repente usaría su mano para tirar del brazo del estudiante. Mientras las piernas del estudiante estuvieran dobladas y sus manos no estuvieran en las costuras de sus pantalones, serían 100 flexiones. Y para asegurarse de que todo el movimiento no se deformara, después de 2 horas, quedó básicamente medio lisiado. Por lo tanto, todos simpatizaban con Xiao Ning. Xiao Ning finalmente reaccionó cuando escuchó al instructor decir que tenían que pararse en una posición militar. Con respecto a la postura militar, Xiao Ning había visto a sus compañeros de clase ser castigados antes, por lo que estaba realmente traumatizado. Pero nunca había visto a una persona tan problemática. También estaba un poco enojado. Incluso si iba a morir al día siguiente, todavía no quería ser torturado así antes de morir. Reportando al instructor. No puedes pararte. Ning desolado dijo. Ming Xuan se rió, ¿no estás de pie? Muy bien, ¿por qué no nos muestras tu talento? Todos, ¿qué dicen? Tan pronto como dijo esto, los estudiantes respondieron y vitorearon. ¿Talento interpretativo? Estoy a punto de morir, y todavía tengo que actuar. Este entrenamiento militar. Olvídalo. Ning desolado ni siquiera se molestó en regañar al instructor, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Ming Xuan y los otros estudiantes quedaron atónitos. Especialmente Ming Xuan. Habían visto torneada antes. Pero nunca había visto a una persona tan problemática. También estaba un poco enojado. Para un estudiante como este, era cierto. Ming Xuan realmente ya no quería preocuparse. No vuelvas después de que te vayas. Diré directamente que no pasaste el entrenamiento militar. Xiao Ning había escuchado esto. Pero a él no le importaba en absoluto. ¿Cuál es el problema de saltarse el entrenamiento militar? Voy a morir mañana. Pensando en esto, Xiao Ning suspiró en su corazón. En este momento, el tono de advertencia del sistema sonó de repente. Ding. Nueva misión de jugador emitida. Misión de novato. Elige un edificio cercano y salta desde él. Recompensa de la misión. Retrasa la fecha de la muerte una semana. 4 Ferraris para 1. Anuncios de Put Future. Sistema de vida perfecto activado.
Enlace del sistema. Enlace exitoso. Detectando el estado actual de Lost. Analizando datos. Advertencia. Advertencia. Ding. El sistema ha detectado que el Lost morirá en un día. La fecha de muerte del anfitrión es año, mes, día. Xiaoning, que estaba leyendo en el dormitorio, de repente escuchó estas voces en su mente. Como fanático de la literatura en línea, sabía lo que significaban estas voces. Sin embargo, vincular el sistema a él debería ser algo bueno. ¿Pero por qué? ¿El sistema dijo que iba a morir tan pronto como estuviera atado a él? ¿Qué diablos quiere decir con solo un día? Todo el cuerpo de Xiaoning se sintió instantáneamente como si estuviera en una bodega de hielo. Rápidamente gritó en su corazón, sistema. ¿El sistema? Actualización del sistema. Actualización completa. El sistema de vida perfecto ha sido actualizado a un sistema de vida valiente. Sistema de vida valeroso activado. Mirando las 3 líneas de palabras que se muestran frente a Nin desolado, dijo nerviosamente. ¿Estás diciendo la verdad? Acabo de comenzar la universidad. ¿Cómo puede morir mañana? Sonó el tono de advertencia del sistema. Ding. Anfitrión, los resultados de detección del sistema son correctos. Tu fecha de muerte es de hecho la fecha de tu muerte. Nin desolado estaba estupefacto. Él podría decirlo. El tono del sistema no sonaba como si estuviera mintiéndole o burlándose de él. La fecha de la muerte era real. Iba a morir mañana. Para brindarle una mejor experiencia, el sistema ha actualizado sus funciones. Ding. Felicitaciones, anfitrión. Has recibido la bendición del sistema. Después de que sonó la voz del sistema, apareció una línea de palabras frente a Nin desolado. Bendición del sistema. No morirás antes de la fecha de tu muerte. Nin desolado estaba estupefacto. ¿Él no moriría antes de la fecha de la muerte? ¿Cuál es el maldito uso de esto? Recompensa de la misión. Retrasa la fecha de la muerte una semana. 4 Ferraris para 1. Capítulo 498 Capítulo 32. Año 2019, el día en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la Universidad de la ciudad de Shenqing. En el distrito de Tianu, un joven estaba revisando la información en la pantalla de su teléfono. Los resultados apariencia. Uno de los administradores, por lo que naturalmente tenía derecho a todos. El Simin. Estudiantes, los resultados del examen de ingreso a la universidad se anunciaron hoy. Los que lo hicieron bien deberían celebrar, y los que no lo hicieron bien deberían desahogarse. Sugiero que celebremos. Likun, comentario adicional. Me equivoqué esta vez. Normalmente obtengo 500 puntos, pero esta vez solo obtuve 462 puntos. Parece que solo puedo ir a una universidad de segundo nivel. Quiero ahogar mis penas en la distancia lejos de ser estúpidamente guapo. Por lo tanto, la relación de Anlian y Li Shiyan se limitó a la de compañeros de clase. Li Shiyan. Anlian. Anlian, ¿te vas? Anlian había estado observando en secreto. Como se mencionó anteriormente, su relación con Li Shiyan era solo de compañeros de clase. Li Shiyan de repente lo y le preguntó si iba a ir. ¿Qué está pasando? Cuando Simin vio a Li Shiyan Anlian, de repente se puso celoso. Todos en la clase 6 del grado 12 sabían que le gustaba Li Shiyan. Además, en la clase 6 del grado 12, aquellos que eran mejores que él en las calificaciones no estaban tan bien como él. En este caso, consideró unilateralmente a Li Shiyan como su novia. Simin. Anlian. ¿Cuántos puntos obtuviste? Kubo era el subordinado de Simin, y cuando vio que Simin se preparaba para pisotear a Lian, lo siguió de inmediato. Según los resultados de Lian para los 3 exámenes, me temo que no podrá obtener más que los de Lian. Una vez que Lian asistiera a la fiesta, Simin probablemente presumiría de muchas maneras. Timbre. 450 puntos, dijo Kubo. De hecho, el puntaje del examen de ingreso a la Universidad de Anlian no superó los 450 puntos, y la evaluación de las 3 pruebas de diagnóstico tuvo un valor de referencia significativo. Likun. Anlian. Es hora de una reunión, ¿te unes? Anlian miró el registro anterior. Simin ya se había lucido una vez en el chat grupal. Había anotado 626 puntos, que estaba más allá de su nivel. Esta puntuación fue 203 puntos más alta que la de Lian. Una vez que Lian asistiera a la fiesta, Simin probablemente se mostraría de muchas maneras. Timbre. Misión aleatoria. Reunión de la escuela secundaria. Opción 1.
El anfitrión participará en una reunión de la escuela secundaria y recibirá un Porsche 911 Turbos 3.8T, así como habilidades de conducción experimentadas como recompensa. Opción 2. Si el anfitrión se niega a asistir a la reunión de la escuela secundaria, el anfitrión recibirá el título Tortuga Ninja. Anuncios de Put Future. Observación 1. La recompensa del sistema proviene de fondos de varios mercados de inversión. Se considera fondos legales que no se pueden rastrear y no causarán ningún riesgo financiero o legal. Año 2019, el día en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la Universidad de la ciudad de Shenkin. En el distrito de Tianhu, un joven estaba revisando la información en la pantalla de su teléfono. Los resultados del examen de ingreso a la universidad se mostraron en su teléfono. Un Liang, chino, 91, matemáticas, 90, inglés, 110. Ciencia comprensiva, 132. Puntuación total, 423. An Liang miró el marcador y supo que estaba acabado. Aunque este puntaje no fue tan bueno como el más alto, estuvo como máximo al nivel de una universidad de segundo nivel. Timbre. El ganador en el sistema de vida ha terminado de cagarse. Un sonido de notificación apareció en la mente de un Liang. An Liang parecía tranquilo en la superficie. Después del examen de ingreso a la universidad, había leído muchas novelas web en internet y, naturalmente, había visto situaciones similares. ¿Sistema? An Liang trató de recitarlo en silencio. El sistema ganador en la vida está a su servicio. El ganador en el sistema de vida respondió. Felicitaciones al anfitrión por obtener la bendición del destino. Cada segundo que existe el anfitrión, recibirá 0,1 yuanes. Esta bendición significaba que un Liang había superado al 99% de las personas. El ganador en el sistema de vida mostró más información en la mente de un Liang. Aunque An Liang acababa de pasar la prueba de matemáticas del examen de ingreso a la universidad, aún logró calcular el peso de esta bendición. 0,1 yuanes por cada segundo, 6 yuanes por un minuto, 360 yuanes por una hora, 8.640 yuanes por un día, 259 o 200 yuanes por un mes, y su salario anual superaría los 3 millones de yuanes. Esta bendición significaba que un Liang había superado al 99% de las personas. El ganador en el sistema de vida mostró más información en la mente de un Liang. Anuncios de Put Future. Anfitrión. Un Liang. Nivel. LV1. Bendición. 0,1 yuanes barra segundo. Puntos de experiencia. 0, 100.000. Apariencia. 70. An Liang levantó las cejas. Era un joven alto y guapo con cejas en forma de espada y ojos brillantes, pero solo tenía 70 puntos en apariencia. Antes de que Liang pudiera pensar en ello, llegó una notificación de su teléfono. Alguien tenía a @todos en el chat grupal de la clase. An Liang abrió el chat grupal de la clase para verificar la situación. En el grupo QQ de la clase 6 del grado 12, el monitor de la clase, Siming, estaba haciendo ping a todos. Era uno de los administradores, por lo que naturalmente tenía derecho a @todos. El Siming. Estudiantes, los resultados del examen de ingreso a la universidad se anunciaron hoy. Los que lo hicieron bien deberían celebrar, y los que no lo hicieron bien deberían desahogarse. Sugiero que tengamos una reunión de olla caliente de Taoyuan esta noche. Kubo. Me he desempeñado excepcionalmente bien esta vez. Solo obtuve alrededor de 550 puntos para el segundo y tercer diagnóstico, pero logré obtener 601 puntos en el examen de ingreso a la universidad. Quiero celebrar. Likun, comentario adicional. Me equivoqué esta vez. Normalmente obtengo 500 puntos, pero esta vez solo obtuve 462 puntos. Parece que solo puedo ir a una universidad de segundo nivel. Hoy quiero ahogar mis penas en alcohol. San Feifei. El estofado de Taoyuan no está mal. Puedo unirme. Lili, participa primero. Zhou-Kang. @Li Shiyan. ¿Participará la diosa? Li Shiyan fue reconocida como la diosa de los mejores estudiantes en la clase 6 del grado 12. No solo tenía buenas calificaciones, sino que también se veía pura y linda. Medía 1,68 metros y tenía un panda clase B que excedía su edad. Simplemente estaba haciendo trampa. Zhou-Kang hizo la pregunta que estaba en la mente de todos los estudiantes varones en la clase 6 del grado 12, incluido An Liang. An Liang, naturalmente, tenía una buena impresión de una diosa como Li Shiyan. Sin embargo, cuando estaba en la escuela, An Liang era solo un chico común con calificaciones promedio. Aunque era un poco guapo, todavía lo era. Observación 1.
La recompensa del sistema proviene de fondos de varios mercados de inversión. Se considera fondos legales que no se pueden rastrear y no causarán ningún riesgo financiero o legal. 499. ¿Quién es más invencible? Hoy hubo una ligera brisa y una ligera lluvia. Lukin estaba flotando en el aire, permitiendo que las gotas de lluvia cayeran sobre su cuerpo. Las gotas de lluvia luego fluyeron hacia abajo. Llevaba esperando aquí una hora. Parecía que estaba en silencio y no se movió en absoluto, pero de hecho, el rango de su percepción se había expandido silenciosamente. De hecho, no había movimiento en un radio de 1000 millas. A excepción de algunos insectos, pájaros y bestias sin ninguna inteligencia espiritual, todos los demás que podían correr se habían escapado. Para los mortales, este lugar ya era una tierra muerta. En aquel entonces, el ejército Qin y el ejército Liang habían estado luchando aquí durante casi 10 años. Cuando la batalla entre los cultivadores afectó a los mortales, fue un completo desastre. Después de 10 años de esto, realmente no quedaría nadie. Innumerables mortales fueron asesinados o heridos, mientras que aquellos que no murieron eligieron correr lo más lejos posible cuando sintieron los desastres naturales inminentes y no tenían forma de resistirlos. Durante este período de tiempo, la gente de Qin había informado más o menos al gobierno local. No quedaba mucha gente, y los que pudieron escapar casi se habían ido. Al mismo tiempo, Lu Qin, que había llegado un rato antes, también había revisado el campo de batalla que se había programado. No se le había hecho nada. En cuanto a lo que hizo, Lu Qin tardó una hora. Si ni siquiera podía verlo, era poco probable que Qian Qian lo hiciera. En ese momento, Lu Qin extendió sus sentidos. Estaba esperando a que llegara Qin Shang. Lu Qin no quería ser emboscado en una batalla decisiva que habían acordado. Entonces no puedes culpar a nadie más, es puramente tu propio plato. Por supuesto, si hubiera una posibilidad y Lu Qin descubriera primero a la otra parte, Lu Qin no sugeriría que lanzaran un ataque sorpresa mientras la otra parte no estaba preparada. Tomarían a la otra parte por sorpresa y obtendrían alguna ventaja. Sin embargo, era obvio que la otra parte no era estúpida. No le dieron a Lu Qin una oportunidad similar. Una figura borrosa apareció en el borde de la percepción de Lu Qin. Su ánimo se levantó. La persona que había estado esperando había llegado. Esta ley de Dios Rey no era exactamente honesta, y su habilidad para ocultarse tampoco era débil. Si no fuera por la percepción sobresaliente de Lu Qin y el hecho de que realmente había llegado a la etapa posterior del reino del mar divino, la otra parte solo podría haberlo descubierto cuando estaba muy cerca de él. Si ese fuera el caso, realmente podrían no sentirse bien. Lu Qin, por otro lado, tuvo un pensamiento. ¿Debería dar el primer paso? Sin embargo, este pensamiento se disipó de inmediato. En el momento en que sintió a la otra parte inmediatamente dejó de fingir. Su aura volvió a la normalidad y ya no escondió su figura. En realidad, esto era una mala noticia. Hasta cierto punto, esto significaba que la percepción de la otra parte era más fuerte que la suya. También podía sentir la percepción de Lu Qin. Esto fue problemático. Después de unos momentos, la expresión de Lu Qin se volvió aún más seria. Esta Lei Gotkin claramente no tenía ninguna intención de saludarlo o intercambiar algunas palabras con él antes de comenzar la pelea. En el rango de su percepción, la luz en el cuerpo de ese tipo se estaba volviendo más y más brillante, y pronto se volvió cegador. Esto significaba que iba a hacer un movimiento directamente. La sangre de Lu Qin comenzó a hervir. Es bueno salvar el segmento de tonterías. Las mareas en el mundo interior surgieron. Lu Qin también aumentó su velocidad y cargó contra Qin Shan, o más bien, esa justicia del Rey Dios. Pronto, la luz que los dos sacaron se podía ver claramente incluso en el mundo exterior. No faltaron espectadores en esta batalla. Sin embargo, por el bien de sus propias vidas, la mayoría de las personas no se atrevieron a acercarse demasiado. Sin embargo, en la mente de la mayoría de las personas, la confrontación entre los dos Dharma Laksanas se podía ver claramente desde la distancia. Entonces, una batalla a muerte entre cultivadores en la etapa del mar espiritual, que estaba a un nivel más alto que el reino de la materialización, definitivamente causaría una conmoción mayor, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Dado que ese era el caso, ¿debería ser capaz de verlo desde la distancia? Sin embargo, la verdad era que no era fácil de ver. Esto fue especialmente cierto para aquellos con un cultivo más bajo. Su campo de visión y percepción eran limitados. La batalla de Lu Qin y Qin Shan fue diferente a la de los adeptos del Dharma, quienes revelarían sus enormes cuerpos. Sin embargo, para los cultivadores de alto nivel con una percepción más fuerte y una visión más amplia, la batalla entre los dos fue impactante.
Este tipo de conmoción se había mostrado desde el comienzo de la batalla. Un rayo de luz dorada apareció desde el oeste y gradualmente se volvió más y más magnífico. En un instante, el poder contenido en ella había superado la imaginación de todos. Los rostros de muchos adeptos del Dharma a su lado cambiaron. Como era de esperar, el llamado mar divino en realidad no era un bluff. Solo el nivel de poder mostrado por esta luz dorada era algo con lo que incluso un cultivador en la cima de la etapa del Dharma no podría competir. Inmediatamente, la luz también se elevó desde el este. Eres una luz gris. Si se podía decir que la luz dorada que representaba a Qin Shan era brillante, fría e insensible, entonces se podía decir que la luz gris que se elevaba desde el este, que representaba a Lu Qin, era misteriosa. Dos poderes poderosos, extraños e inimaginables se acercaron rápidamente en la visión y percepción de todos. En este proceso, se hicieron más y más fuertes. Nadie podía entender el significado del poder contenido dentro, pero sin duda podían sentir el poder interior. No fue hasta que estos dos poderes, que representaban dos fuerzas diferentes pero igualmente poderosas, estuvieron a punto de chocar, que la gente finalmente se dio cuenta. No es bueno. Alguien gritó. Ya se habían dado cuenta del problema. Por el bien de sus propias vidas, la mayoría de los espectadores vieron la batalla desde 1000 millas de distancia. Después de todo, según el acuerdo entre Qin Shan y Lu Qin, el lugar que Qin Shan había especificado estaba a 1000 millas al este de la ciudad de Danzhou. La gente, naturalmente, creía que el emperador del Gran Qin había elegido este lugar como campo de batalla para evitar dañar la ciudad de Danzhou. Después de todo, todavía era parte del territorio del Gran Qin. De esto, se podría inferir que mirar desde 1000 millas de distancia debería ser una opción más segura. De hecho, esto ya era un umbral enorme. Era muy difícil para los cultivadores ordinarios ver una batalla desde miles de kilómetros de distancia, incluso si usaban todo tipo de medios. Después de todo, incluso si alguien quisiera usar la hechicería para hacer una transmisión en vivo, tendría que ser lo suficientemente atrevido para acercarse al campo de batalla. Para ver la batalla desde 1000 millas de distancia, incluso si solo fuera para ver la diversión, el estándar mínimo era ser un cultivador de iluminación inicial. Además, tenía que tener algunos medios especiales. Sin embargo, justo cuando Lu Qin y Qin Shan estaban a punto de chocar, todos sintieron de repente que la distancia de 500 kilómetros no era segura. Los sabios ya habían comenzado a correr. Aquellos que tardaron en darse cuenta todavía estaban aturdidos. Pero en este momento, sin importar quién fuera, sin importar qué elección hicieran, la situación a la que se enfrentaban era casi la misma. Las luces grises y doradas chocaron entre sí a miles de kilómetros de distancia. Entonces, una luz blanca intensa y cegadora brilló en el centro de la colisión. En este momento, algunos de los cultivadores de bajo nivel más valientes quedaron atrapados en un desastre. Aquellos que solo estaban en la etapa de meditación y algunos que habían entrado en la etapa fundamental pero no tenían un alto nivel de cultivo no podían ver el campo de batalla exacto, pero la luz blanca que se elevaba les cegaba los ojos. Esta vez, muchas personas gritaron y cayeron. Incluso si hubo algunos que pensaron que eran inteligentes y cerraron los ojos de antemano, no sirvió de nada. El rayo de luz con el que chocaron Lu Qin y Qin Shan no lastimó a las personas con una luz fuerte. En cambio, fueron las ondas de choque de la colisión de dos poderes del mundo interior completamente diferentes que se transmitieron a través de la luz. La réplica de la potencia transmitida a través de la luz no fue fuerte, pero también dependía del sistema de referencia. Esos cultivadores de bajo nivel no pudieron soportarlo y resultaron heridos tanto física como espiritualmente. Tuvieron mucha mala suerte. Cerrar los ojos o incluso darse la vuelta no detendría este tipo de daño. Sin embargo, esta fue solo la primera ola. Incluso los cultivadores en la etapa de iluminación inicial y superior se sentirían presionados e incómodos por esta luz, pero no se lastimarían. Sin embargo, después de la violenta colisión, lo que se produjo no fue tan simple como una luz fuerte. Date prisa y abre la matriz defensiva. Algunas personas ya se habían dado cuenta del problema y sabían que ya era demasiado tarde para correr, por lo que gritaron y pidieron ayuda. No necesitaban gritar. Los cultivadores del estado de Qin que controlan el conjunto protector en mi provincia ya estaban trabajando en ello. Sin embargo, todavía era demasiado lento. La primera oleada de ondas de choque llegó junto con el viento. Anuncios de Put Future. El fuerte viento barrió toda la ciudad con una poderosa onda expansiva. Los escombros de los árboles y las rocas volaron por todas partes. Al mismo tiempo, todos los edificios de la ciudad fueron destruidos. Todos los desafortunados de la ciudad se vieron afectados. Esto fue un desastre.
Los cultivadores por debajo de la etapa de iluminación inicial definitivamente morirían a causa de tal onda expansiva a menos que tuvieran a alguien que los protegiera. Incluso un cultivador de la etapa de iluminación inicial no lo tendría fácil bajo tal poder. Tuvieron que usar toda su fuerza para bloquear la onda expansiva. Sin embargo, incluso si lograran bloquearlo, aún estarían heridos. Al principio, algunos cultivadores de núcleo dorado hicieron todo lo posible para difundir su poder para proteger a más de sus jóvenes. Sin embargo, la inmensa presión los obligó a retirar sus fuerzas. Ya no podían proteger a tanta gente. Solo los cultivadores que habían alcanzado el reino del alma naciente y superior podían vivir una vida más cómoda bajo tales ondas de choque. Pero Yo-Yo tenía que saber que este lugar estaba a 1000 millas de distancia del corazón del campo de batalla. A tal distancia, las secuelas de la batalla podrían alcanzar tal grado. Además, esto fue solo la apertura. Es posible que los dos ya hayan usado toda su fuerza, pero de acuerdo con el concepto general, algunos de los movimientos verdaderamente poderosos y las cartas de triunfo definitivamente no se usarían en este momento. Esto también significaba que a medida que la intensidad de la batalla entre los dos continuaba aumentando, las personas que apenas podían resistir ahora probablemente no podrían resistir cuando llegara el momento. Ni siquiera tienes derecho a ver la batalla desde miles de kilómetros de distancia. Las centrales eléctricas en el escenario del mar divino ya han alcanzado un nivel tan aterrador. Los sonidos de incredulidad resonaron uno tras otro, pero los inteligentes ya habían comenzado a correr. Los cultivadores de refinación de ki y construcción de cimientos no fueron eliminados por completo. Después de todo, algunos de ellos tenían a sus mayores para ayudar a protegerlos. Sin embargo, en este punto, todos sabían que no podían continuar así. No valía la pena tirar sus vidas como esos desafortunados que ya habían muerto solo por ver un espectáculo. Muchas personas ya se habían ido en silencio. Los más débiles serían protegidos por sus mayores. No era tan fuerte y no tenía ancianos que lo protegieran, por lo que solo podía orar por sí mismo. Esta situación no solo sucedió en la ciudad de Danzhou. Después de todo, la mayoría de los espectadores en la ciudad de Shunzhou eran cultivadores del estado de Qin. Sin embargo, independientemente de dónde estuvieran, los espectadores que estaban aproximadamente a 1000 millas de distancia sufrieron una gran pérdida y no tuvieron más remedio que retirarse. Sin embargo, Lu Qin y Qin Shan, que estaban en el centro del campo de batalla, no tuvieron tiempo de preocuparse por el impacto de su batalla. Los dos ya habían usado toda su fuerza desde el comienzo de la batalla. Cuando Lu Qin se dio cuenta de que la ley del Rey Dios se acercaba amenazadoramente, naturalmente no retrocedió. Inmediatamente activó todo el poder de su mundo interior y convocó toda la fuerza de su cuerpo para chocar con el otro lado. Lu Qin sintió que los dos estaban igualados después de esta colisión. Lu Qin ya estaba muy sorprendido por los resultados. Ya se había preparado para lo peor. La ley de Dios Rey que estaba cargando era un experto en el reino de la vacuidad perspicaz. Sin embargo, esto no sucedió. Si estaban igualados en una confrontación, significaba que la otra parte definitivamente no era un experto en la etapa de Dongsu. De lo contrario, ¿por qué Lu Qin tendría un 50-50 de posibilidades de ganar? A través de este choque e intercambio de golpes, Lu Qin tuvo una idea aproximada de la fuerza de la ley Godkin. La fuerza actual de este tipo probablemente estaba en la cima del escenario del mar divino. En otras palabras, estaba extremadamente cerca del reino de la vacuidad perspicaz, pero no había alcanzado el nivel del reino de la vacuidad perspicaz. La manifestación más directa de esto fue que la otra parte no había abierto su mundo interior. La característica más poderosa de la etapa Dongsu era la manifestación externa del mundo interior, que podía generarse directamente en el mundo exterior y usarse para envolver al enemigo en el mundo interior para formar un ataque dimensional. Dado que la ley de Dios Rey no lo hizo, Lu Qin no pensaría que estaba mostrando misericordia. La única razón por la que Dios Rey Lei no lo hizo fue porque no podía hacerlo. Esta situación hizo que el ánimo de Lu Qin se elevara. Su suposición anterior de que el techo del poder del mundo también tendría un efecto en la ley de Dios Rey se había hecho realidad. Aunque el poder mostrado por la otra parte estaba en la etapa del mar divino, que estaba infinitamente cerca de la etapa Dongsu, de hecho, la profundidad y la fuerza de la base de cultivo de la otra parte eran más altas que las de él, que estaba en la última etapa de la mar divino. Sin embargo, el techo no era tan alto. Aunque se podría decir que Godkin Lao es invencible en la etapa del mar divino, al confiar en este tipo de poder, Lu Qin no se sentiría cansado si hablara de ser invencible en el mismo nivel de cultivo. Todos eran iguales.
Veamos cuál de ellos es invencible entre el mismo nivel y más invencible. 500 batalla por medio mes. En la batalla, ambos bandos sintieron lo difícil que era tratar con el otro bando. Sin embargo, la diferencia era que Lu Qin estaba mentalmente preparado para esto. Incluso estaba mentalmente preparado para desafiar a un oponente en la etapa de Dongsu. Sin embargo, Qin Shan, o más bien, la ley del rey dios, no estaba mentalmente preparada para esto. Según sus cálculos, al comienzo de la batalla, tan pronto como los dos intercambiaron golpes, debería poder usar su abrumadora ventaja para obtener una victoria directa y matar a Lu Qin. Luego, usaría el cadáver de Lu Qin para mostrar su poder al mundo y, finalmente, aplastaría con éxito al mundo entero. Tomó el control del mundo entero y roció la luz del orden sobre él, infectando a todos los seres vivos e incluso a los no vivos. Finalmente, los arrastró al reino divino ilimitado. Con tales méritos, pudo añadir la palabra Señor delante de su título de Dios Rey. El Dios Maestro era el nivel más alto en el mundo sin límites. Cada uno de ellos era una existencia suprema que controlaba un mundo, solo superado por el orden mismo. O más bien, eran orden. Dios Rey Lei, naturalmente, quería convertirse en el máximo representante del orden. Hace decenas de miles de años, el mundo sin límites había descubierto este mundo. Este mundo, en comparación con los innumerables mundos que el ilimitado mundo divino había asimilado en el pasado, se consideraba uno de los mundos más fértiles, masivos y valiosos. Por supuesto, estaban interesados en este lugar, pero también atrajeron la atención de sus enemigos mortales, los demonios del abismo. Sin duda, los dioses y los demonios habían abierto un nuevo campo de batalla. Estaban peleando y resistiéndose unos a otros en este nuevo mundo. Quizás este mundo eventualmente pertenecería al reino divino o al abismo. ¿Quién sabe? Sin embargo, el resultado final sorprendió a los dioses celestiales. Cuando las llamas de la guerra estaban furiosas, los nativos que ya estaban al borde de la muerte de repente dieron la vuelta a la tortilla. Habían usado algún método desconocido para liberar al mundo entero del control del reino divino y el abismo. Todos los pasadizos estaban sellados y ya no podían saber nada de este mundo. Esta fue una gran pérdida tanto para el reino divino como para el abismo. Para luchar por este mundo rico y enorme, los dioses y demonios habían invertido mucho poder. En ese entonces, Dios Rey Lei también había participado en la guerra por este mundo. Sin embargo, su suerte fue muy mala, o quizás podría decirse que tuvo mucha suerte. En una de las batallas, se encontró con una existencia conocida como inmortal en el mundo nativo y resultó gravemente herido. Este mundo nativo era muy poderoso. Aunque el poder de los llamados inmortales era generalmente medio nivel más bajo que el de los dioses maestros, todavía eran mucho más fuertes que los reyes dioses. Después de ser herido, regresó al reino divino ilimitado. Sin embargo, el pasaje entre el reino divino y este mundo se cortó y cerró muy rápidamente. Ninguno de los dioses celestiales que quedaron en este mundo podría regresar. Sin embargo, las deidades celestiales fueron extremadamente pacientes. Para ellos, el tiempo era un recurso casi infinito. Después de mucho tiempo, lentamente se dieron cuenta de que parecían poder conectarse nuevamente con este mundo. Asimilar los otros mundos y convertirlos en parte del ilimitado reino divino era su objetivo más alto. Además, cuanto más grande y rico era un mundo, más valioso era transformarlo en parte del orden. Por supuesto, el reino divino ilimitado estaba constantemente en guerra con los demonios. Ocasionalmente, un mundo de orden extremo y un mundo de caos extremo entrarían en contacto directo, y naturalmente estallaría una batalla a gran escala. Para algunos mundos que fueron elegidos por ambos lados, naturalmente tendrían que competir entre sí antes de poder decidir finalmente quién se quedaría con el mundo. A veces, los demonios tomaban la iniciativa de atacar el mundo del orden que se había convertido en parte del reino divino ilimitado. La raza de Dios también tomaría la iniciativa de purificar una cierta capa de niebla en el abismo sin fondo. En resumen, desde los años más antiguos, los dioses y los demonios habían estado luchando todo el tiempo, del tipo que incluso los cerebros de los perros serían eliminados. Había sido así desde la antigüedad, y seguía siendo el mismo ahora. La guerra entre el reino divino y el abismo nunca se detuvo. Además, aunque la conexión entre este mundo y el reino divino ilimitado se había restablecido, solo se limitaba a ser percibida. La conexión no era fuerte y le era imposible enviar directamente un ejército y deidades celestiales de alto nivel como lo hizo hace decenas de miles de años. Por lo tanto, el reino divino ilimitado no puso demasiada energía en él. Solo estaban monitoreando y esperando una oportunidad para hacer un movimiento.
Y el encargado de este trabajo era Lu. Lu había estado monitoreando este mundo durante cientos de años. Tenía una comprensión más profunda de la situación actual. El plan actual para descender al mundo, incluidas las eras anteriores, y el establecimiento de la iglesia en el país de Qin, fueron todos obra suya. De acuerdo con su comprensión de este mundo, mientras viniera a este mundo, incluso si no pudiera mostrar toda su fuerza, sería capaz de nivelar el mundo entero incluso si solo estuviera en el nivel general divino, que era equivalente a la etapa del mar divino en este mundo. Este mundo no era tan poderoso como lo había sido durante su invasión en la antigüedad. Había hecho un buen plan y planeado durante cientos de años, y estaba aquí. A pesar de que había aparecido Lu Qin y este tipo había irrumpido inesperadamente en el nivel del mar divino, la ley del rey Dios no había prestado mucha atención a esto al principio. Que así sea si estaba en el escenario del mar divino. Solo podría agregar algunos problemas al plan esperado, pero este tipo de problemas no fue fatal. No creía que en este mundo, en ese entorno, un cultivador en la etapa del mar divino pudiera ser muy poderoso. El techo de este mundo era demasiado bajo. Aunque no sabía la causa de esto, sabía que el poder que podía mostrar en este entorno era definitivamente el mejor. Anuncios de Put Future. Sin embargo, después de que comenzó la batalla con Lu Qin, gradualmente disipó este pensamiento. La demostración de fuerza de Lu Qin fue simplemente demasiado poderosa. Cuando lucharon dos cultivadores que habían alcanzado el nivel del mar espiritual, la parte más importante fue, naturalmente, la batalla entre sus mundos internos. Dios Rey Lei originalmente tenía la mayor confianza en este aspecto. Aunque no podía extender su mundo interior al mundo exterior para maximizar su efecto, al menos, la fuerza de su mundo interior estaba al nivel de un Gopkin. ¿Cómo podría perder si iba directamente en contra? No perdió, pero tampoco ganó. Durante la batalla, pudo sentir que el mundo interior de Lu Qin era increíblemente duro. Había ganado la ventaja en la batalla entre los dos. Sin embargo, incluso si no quería admitirlo, tenía que admitir que la razón por la que tenía la ventaja era por la fuerza de su poder. Su mundo interior era mucho más grande que el de Lu Qin. Sin embargo, en términos de calidad, solo podía igualar el mundo interior de Lu Qin, que estaba extremadamente condensado. Esto fue demasiado impactante. Tan pronto como comenzó la batalla, se apresuró y usó toda su fuerza. Trató de derribar a Lu Qin de un solo golpe, pero falló. No creía en la herejía. Reunió todas sus fuerzas y presionó a Lu Qin. Esperaba poder derrotar a Lu Qin directamente a través de esta presión continua. Sin embargo, su plan fracasó una vez más. Lu Qin no solo pudo resistir la presión, sino que también parecía estar en un estado bastante relajado. Además, ¿por qué el poder gris del mundo interior que mostraba Lu Qin parecía tan familiar? Lu Qin se sintió bastante relajado. Ambos estaban en el reino del mar divino, entonces, ¿quién tenía miedo de quién? El mundo interior de la otra parte era extremadamente grande, mucho más grande que el suyo. Sin embargo, mientras no pudiera expandirse y rodearlo por completo, no significaba mucho. Lu Qin podría haber comprimido su poder aún más. Fue como una piedra golpeando un montón de arena. Cada golpe crearía un agujero. Sin embargo, incluso si la pila de arena pudiera ahogarlo, no había otra manera. Por el contrario, Lu Qin era una roca que podía crear un agujero en un montón de arena. Además, aunque estaba en desventaja, en realidad no estaba bajo mucha presión. Por el contrario, el daño de la otra parte fue aún mayor. En tales circunstancias, no había necesidad de que Lu Qin adoptara una estrategia demasiado apresurada. Iba a hacerlo de manera constante y segura. Una piedra por un hoyo. Así, podría aplastar por completo a este dios rey hasta la muerte. La batalla entre los dos continuó así. El arma en la mano de Lu Qin era una espada sagrada de platino. Cuando obtuvo por primera vez esta espada sagrada, todavía era de un nivel relativamente bajo. Según su suposición anterior, esta arma con el nombre de objeto sagrado debería ser una réplica hecha por el sistema usando el poder de la espada blanca celestial. Pero esto podría mejorarse. Lu Qin también había obtenido muchas opciones de intercambio de alto nivel que podrían aumentar el nivel de los artefactos sagrados. Su prioridad definitivamente sería mejorar esta espada sagrada de platino. Ahora, esta espada sagrada de platino también se había actualizado al nivel de un artefacto sagrado de 6 estrellas. Aunque no había alcanzado las 7 estrellas y no era particularmente compatible con el nivel del escenario del mar espiritual, todavía era un tesoro de 6 estrellas. Además, era un producto del sistema. La ayuda que podría brindarle a Lu Qin no debía subestimarse.
Fácilmente podría canalizar el poder de su mundo interior hacia el exterior a través de esta arma. Claramente, la ley de Dios Rey no tenía tal cosa a la mano. Esta fue también una de sus pérdidas. Solo podía usar su propio poder para crear una luz invisible y atacar a Lu Qin. Sin embargo, la espada sagrada de color blanco dorado lo obligó a retroceder cada vez. Cada enfrentamiento equivalía a una colisión entre los mundos internos de los dos. Los cultivadores del mar divino tenían sus mundos internos como respaldo, y su poder era infinito. Su resistencia era aterradora. La batalla entre los dos casi convirtió la vasta área al este de la ciudad de Danzhou en un desastre. Incluso las montañas y los lagos no se veían por ninguna parte, y mucho menos las criaturas vivientes. En esta área, un poder sin fin estaba sacudiendo y destruyendo todo. Cortar el suelo 3 pies no era una broma. Poco a poco apareció un enorme pozo que cubría casi 1000 millas. En este enorme pozo, no se encontró ni una sola roca grande. Solo le tomó medio mes lograr tal efecto. Anuncios de Put Future. La batalla entre los dos había estado ocurriendo durante medio mes. Ya nadie se atrevía a ver la batalla. Solo unos pocos cultivadores de Dharma y almas nacientes miraban desde lejos. Ya no podían ver el campo de batalla y solo podían adivinar la situación de la batalla a través de las ondas crecientes de fluctuaciones de energía. Pero, de hecho, no pudo deducir nada. La batalla entre Lu Qin y Qin Shan había superado durante mucho tiempo su imaginación. Solo un pequeño número de personas pudo ver un poco del camino. Por ejemplo, los cultivadores en la cima de la etapa del Dharma como Wei Yun, o Chaoxi, Chaoe, Min Chao y Wei Wen que habían cultivado técnicas antiguas y eran muy talentosos en sus poderes del Dharma, podían emitir un juicio sobre la situación de la batalla desde el principio. Secuelas de la batalla. Todavía estaban muy nerviosos al comienzo de la batalla, e incluso en el medio. Podían sentir aproximadamente que la batalla entre Lu Qin y el emperador del estado de Qin era casi un empate. Sin embargo, esto no estaba del todo en línea con su impresión de él. Desde que revivió a Lu Qin, siempre había podido ganar todas las batallas que había peleado. De hecho, la mayor parte del tiempo, era tan fácil como triturar malezas secas y madera podrida. Nunca habían visto a nadie luchar hasta detenerse, o incluso durante tanto tiempo. Naturalmente, estarían preocupados. Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de preocupación se volvió gradualmente menos grave. Eso fue porque podían sentir que los ataques contra el emperador del Gran Qin se estaban volviendo cada vez más inestables. Lu Qin estaba recuperando lentamente su ventaja. Sus sentimientos no estaban equivocados. Después de medio mes de batalla, Lu Qin también pudo sentir que la otra parte tenía la intención de retirarse. Durante este medio mes, God Qinglao había pasado de atacar con todas sus fuerzas al principio a presionar a Lu Qin. Había usado todo tipo de movimientos, pero no había podido lograr mucho. Luego, cuanto más avanzaba, más débiles se volvían sus ataques. El mundo interior del escenario del mar divino era interminable, pero siempre había un límite. Incluso un cultivador en la cima del reino del mar divino no podría hacer eso. En la antigüedad, ya era el límite para los cultivadores ordinarios del mar divino luchar durante un día entero, y mucho menos medio mes. Lu Qin pudo resistir debido a su invencible capacidad de resistencia. La razón por la que God Qinglao pudo mantener este estado fue porque su mundo interior estaba esencialmente en el reino de la vacuidad perspicaz. Sin embargo, este no era realmente un poder que pudiera ejercerse completamente hasta el final de los tiempos. Cuando dos personas que tenían una resistencia casi ilimitada peleaban así, siempre había un ganador. Por lo que parece, Lu Qin tenía la ventaja. Por supuesto, no era realista arrastrar a la otra parte a la muerte. Sin embargo, cuando el poder de la otra parte mostró signos de debilitamiento, Lu Qin siempre podría obtener una ventaja. Después de medio mes de batalla, el mundo interior de God Qinglao parecía estar plagado de agujeros. En comparación, la situación de Lu Qin era mucho mejor. La oportunidad de la victoria parecía haber llegado. ¿Cómo podría ser tan fácil huir de Lu Qin? God Qinglao detuvo repentinamente sus ataques y se retiró. Lu Qin inmediatamente activó la caminata en el vacío y se acercó a él. Tan pronto como apareció, la luz dorada en la mano de God Qinglao se transformó en una enorme espada, cortando su cabeza. Lu Qin ya estaba en guardia. No sería fácil usar un movimiento como retirarse para avanzar y contraatacar contra Lu Qin.